Buenos días. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Muy buenos días, pues vamos a dar inicio a esta charla. Como ya de costumbre, antes de iniciarla, voy a agradecer al comité organizador que hace posible estas pláticas, a mis maestros que me inspiraron en esta especialidad de cardiología intervencionista, del Hospital Militar Miguel Gutiérrez Buster, del Instituto Nacional de Cardiología, cardiólogo intervencionista, director de ese instituto, un excelente cardiólogo intervencionista, del Centro Médico La Raza, el doctor Mariano Ledesma. Vamos con este tema, que es un tema muy ambicioso. Nosotros, como sabemos, el tratamiento de elección del infarto agudo del miocardio, pues es la angioplastía primaria. Sin embargo, pues a través de 3, 4 décadas, pues no ha dado los resultados que creíamos en un inicio para disminuir las complicaciones y la mortalidad del infarto agudo del miocardio. ¿En qué consiste esto? Pues como podemos ver, la angioplastía convencional es hacer rutinariamente, pasar la guía, pasar el balón y dilatar donde observamos la obstrucción total, pero sin embargo pueden observar esto como el trombo en un alto porcentaje que después les expondrá hasta el 47%, es muy largo. Entonces el balón lo que hace es fragmenta el trombo y lo que ocasiona es que los microtrombos obstruyan la microcirculación, por eso son las complicaciones del infarto agudo del miocardio. Nosotros lo que queremos con esta nueva estrategia es exactamente ver adelante de la obstrucción qué hay y planificar una estrategia individual para cada caso. Como todos sabemos, hoy por hoy en la angioplastía primaria es dilatar y colocación del stent. Aquí pues, muchas veces al colocar el stent también se van los trombos y obstruyen la microcirculación y nos provoca el fenómeno no reflujo. O desde que está la placa, los trombos, formándose el trombo ahí en donde está la placa, pues muchos trombos van y ya están obstruyendo la microcirculación. Este es el protocolo. Con un microcatéter cruzamos la obstrucción total e inyectamos y hacemos una angiografía coronaria distal a la obstrucción para ver qué encontramos en la parte posterior a la obstrucción o la longitud del trombo, para así planificar una estrategia individual para tratar de disminuir el fenómeno no reflujo. Aquí está el ejemplo, es un esquema donde está la placa, los trombos, y lo que está en azul es el microcatéter que ahí inyectamos en ese momento para ver toda la parte distal. En esta imagen nos está ejemplificando en la parte distal el endocardio que dibujé de azul, que ya había obstrucción coronaria. Esta es la técnica para ver qué está delante de la obstrucción y así planificar una estrategia individual, repito. Todos esos son datos que ya conocemos, únicamente para recordarlos, darle soporte a esta nueva técnica, ya que pues esta es una enfermedad muy grave, que tiene muchas complicaciones y que además pues a través del tiempo la angioplastía primaria convencional pues no ha dado los resultados esperados. Nuevamente aquí menciono pues, el tratamiento de elección, hay resultados heterogéneos y pues nosotros proponemos individualizar la estrategia para la angioplastía primaria. Pues la pregunta del problema: la estrategia individual de acuerdo a los hallazgos de la angiografía intracoronaria con obstrucción total realmente disminuye el fenómeno no reflujo. Pues el objetivo es evaluar la utilidad de esta angiografía para planear una estrategia específica y realmente si nos orienta para evitar el fenómeno no reflujo, que como todos sabemos, presentándose el fenómeno no reflujo, hay muchos tratamientos, sin embargo los resultados muy heterogéneos y a mi punto de vista, presentándose el fenómeno no reflujo, revertirlo es muy complicado. Y los objetivos específicos, pues ver la incidencia del fenómeno no reflujo, ver qué características o hallazgos encontramos en la angiografía distal a la obstrucción total, que es muy importante, y qué estrategia aplicamos. La justificación, pues como todos sabemos, la angioplastía primaria, lo que ya mencionamos, y tiene pues bastantes complicaciones, las cuales pues hoy por hoy, aunque se han utilizado múltiples medicamentos, dispositivos,
pues aún los resultados siguen siendo heterogéneos. Por lo tanto, pues proponemos esta nueva técnica, esta nueva estrategia para que cada caso sea individual, ver qué hay en la parte distal de la coronaria obstruida y de esta manera tratar, repito, de evitar la presencia de este fenómeno no reflujo. De esto se llevó a cabo en el Hospital Militar, en nuestro laboratorio de intervencionismo y en este periodo. Nuevamente, pues, datos duros que, repito, pues, dan el sustento para tratar de que esta nueva estrategia se aplique en los pacientes con infarto agudo del miocardio. Nuestro enemigo principal y el cardiólogo intervencionista que nos ha dado fuertes dolores de cabeza, si no a todos, a la mayoría del intervencionismo, es el trombo. Nuevamente, cómo se va formando el trombo en la placa. La siguiente. Y aquí está un esquema muy importante, como vemos, pues ahí la embolización, como lo muestra en esta de la arteria, que es la arteria, pues lo que valoramos en la sala de hemodinamia, el TIMI, posteriormente el de perfusión, que es más a la microcirculación, y posteriormente, qué es lo que el retorno venoso si hay obstrucción de la microcirculación. ¿Cómo se origina el trombo? Como todos lo conocemos, la ruptura de la capa fibrosa, erosión y como repito, la formación del trombo en la placa teromatosa. ¿Cómo se valora realmente la perfusión del miocardio después de una angioplastia primaria? Si tuvimos buenos resultados o fallidos, pues es con el TIMI, que es inyectar medio de contraste después de la angioplastia primaria y ver el llenado de la coronaria tratada. Entonces observamos que muchas veces con flujo TIMI-3 pues seguimos teniendo pacientes con complicaciones de insuficiencia cardíaca o infarto, y por eso pues, hay otro método de la perfusión del miocardio, como se ve el miocardio como vidrio despulido, la entrada, la salida del medio de contraste, y pues el flujo 3 es una entrada rápida y un lavado rápido del miocardio. Todos conocemos esos TIMIs para valorar realmente la perfusión de la microcirculación, si fue la angioplastia primaria exitosa o no. Pues son gráficas para ver, están los TIMIs y ver la mortalidad como varía. En TIMI 3 la mortalidad realmente es baja. Y otra gráfica del otro esquema de la mortalidad, pues entre mejor sea el flujo, el GMP, pues disminuimos la mortalidad, la fracción de expulsión mejora y el tamaño del infarto se reduce. Otras gráficas para ver cuando emboliza y no emboliza, pues podemos ver tanto la supervivencia como eventos libres, pues el porcentaje es señalado en esta gráfica. Otra gráfica que nos muestra del no reflujo y del flujo, la mortalidad cuando aparece, pues cuando hay no reflujo la mortalidad, pues todos lo sabemos, es más elevada. Con la angioplastia primaria, repito, ha aportado muchos beneficios, sin embargo, pues como mencioné anteriormente, sigue teniendo muchas complicaciones. Y las mayores complicaciones pues, son debidas al trombo que está presente en la coronaria cuando el paciente presenta el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Pues sabemos, este fenómeno no reflujo se presenta en un alto porcentaje que después fuimos comprobando con estudios de resonancia, cómo la microcirculación estaba obstruida y el famoso TIMI-3, que era la perfusión epicárdica de la coronaria aparentemente normal, pues seguía habiendo obstrucción de la microcirculación. Complicaciones nuevamente de la angioplastia, pues como sabemos, se eleva hasta la mortalidad, principalmente cuando se presenta este fenómeno no reflujo, y que es elevada a 17.4, y la frecuencia del fenómeno no reflujo en los mejores centros, con la mejor tecnología, pues es muy variable desde el 10 hasta el 40%. Pero repito, yo creo que a todos los cardiólogos intervencionistas, en algunos casos se nos ha presentado este fenómeno no reflujo que, tomando todas las precauciones
al cardiólogo intervencionista más hábil se le presenta este fenómeno no reflujo. Uno de los residentes es que esta complicación pues no depende de habilidad del cardiólogo intervencionista, depende de hacer una estrategia adecuada para evitar este fenómeno no reflujo. Como mencionamos, son muy difíciles evitar el fenómeno no reflujo, las complicaciones. ¿Y por qué? Pues porque la angioplastía se practica de una forma rutinaria en la mayoría de los centros, pasar la guía, inflar el balón en el sitio de la obstrucción total, pero como mencioné desde la segunda diapositiva, pues el trombo en un alto porcentaje es de longitud mayor de 10, de 20, hasta mayor de 30 milímetros de mercurio, milímetros de longitud, perdón, y pues el balón al inflarlo fractura, hay ruptura del trombo y es lo que hace que embolice. No hay una estrategia específica, no se individualiza cada caso. El fenómeno no reflujo, como todos sabemos, es una hipoperfusión del tejido miocárdico en presencia de la arteria epicárdica permeable o un flujo TIMI3 que realmente hoy por hoy pues, realmente ayuda poco para valorarlo. Repito, la frecuencia de este fenómeno es elevada y bueno, pues entonces el fenómeno pues, lleva pacientes a la falla cardíaca, hasta el choque cardiogénico. Y los resultados a nivel mundial, pues todos lo sabemos, hay muchos artículos donde pues, se menciona que el fenómeno no reflujo se disminuyó con X medicamento, tal dispositivo, pero sin embargo los resultados siguen siendo muy heterogéneos. Los mecanismos de la obstrucción, pues, todos los conocemos, este esquema está muy ilustrativo, desde el espasmo, el daño de repercusión, el trombo, y lo que pues, compete este mecanismo, a este protocolo, es tratar de evitar que el trombo intracoronario embolice hacia la microcirculación con las estrategias que más adelante mencionaré, ya que encontrando en la parte distal de la coronaria con el microcatéter los hallazgos se hace una estrategia específica. En otro diagrama del fenómeno no reflujo a nivel, ¿qué pasa a nivel de las arteriolas, a nivel de los capilares y las vénulas? Vemos que a nivel de los capilares, pues, incluso la vasoconstricción mediada por pericitos, el edema, son muchas las causas del fenómeno no reflujo, pero repito, en este pues lo trataremos, que a mi parecer es una de las causas más frecuentes que nosotros muchas veces lo provocamos al realizar la angioplastía primaria, que es la embolización de los trombos. Hay, como mencioné, muchos tratamientos cuando se presenta el fenómeno no reflujo, diferentes fármacos, inhibidores 2B3A, diferentes dispositivos para evitar la embolización, aspiración del trombo, medicamentos como la adenosina, que también en diferentes trabajos ha demostrado, como el estudio Amistad, disminuir la mortalidad. Otros estudios que seguramente los conocen, con abscisimmab, con adenosina, que resuelve el ST, en otros que no hubo mejoría. Es muy heterogéneo los resultados. Este autor que mencionó realmente la aspiración, pues no ha demostrado hoy por hoy resolver el problema de los trombos intracoronarios. La fisiopatología, pues todos lo sabemos del fenómeno no reflujo, y con qué métodos evaluamos pues, si hubo una perfusión microvascular adecuada después de la angioplastía primaria. Pues son muchos, ya lo mencionamos, desde el flujo, resolución del segmento ST, y estudios que pues, se realizan fuera de la sala de hemodinamia, pues como la resonancia magnético nuclear, que hoy por hoy sigue siendo un pilar para valorar realmente el fenómeno no reflujo y la obstrucción de la microcirculación. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Pues ves realmente si angiografía intracoronaria distal con microcatéter, después de la oclusión total, pues define en la longitud del trombo, si hay otros hallazgos, obstrucción de la microcirculación distal ya existente desde antes que se realice la angioplastía en la obstrucción total. Y pues, si nos permite una estrategia
individualizada, realmente disminuir el fenómeno no reflujo y las complicaciones de la angioplastía convencional. La técnica consiste en avanzar una guía primero canular el ostium de la coronaria, avanzar una guía floppy de 3 metros de longitud hasta la parte distal de la coronaria, cruzando la obstrucción total. A través de esta se avanza un microcatéter, se cruza la obstrucción distal y se inyecta medio de contraste para ver qué hallazgos hay adelante de la obstrucción total. Y de acuerdo a esos hallazgos, pues planear una estrategia específica. También nos ayuda a ver el diámetro. Muchas veces está la obstrucción total, está el muñón, y vemos que el diámetro de la arteria es mayor, 3.5, y en realidad al inyectar la angiografía distal, pues vemos que el diámetro de la arteria era menor, y hace pues varios años dilatábamos con balones de mayor diámetro y ocasionábamos mayor disección, mayor embolización de trombos, porque el diámetro antes de la obstrucción realmente era mayor que el diámetro real de la arteria. Bueno, y con esto pues es valorar la permeabilidad de la circulación distal, la longitud de la placa ateromatosa, la magnitud de la carga de trompo, si hay estenosis distales a la obstrucción distal, si existen disecciones y obstrucción de la microcirculación. Repito, antes de hacer la angioplastía primaria, con el microcatéter hacemos la angiografía distal, podemos observar en un porcentaje que ya había obstrucción de la microcirculación, no es como muchos pensábamos que a la hora de dilatar con el balón, los trombos se iban a la microcirculación. También eso ocurre, un alto porcentaje, pero encontramos que ya había obstrucción de la microcirculación antes de dilatar la obstrucción total. Aquí tenemos un esquema, como inyectamos medio de contraste, y podemos ver en azul, que es el microcatéter, podemos ver que incluso había trombos distales ya ocluyendo el flujo. En esto, pues, lo que queremos es evitar de hacer la angioplastía a ciegas, que así le llamábamos en un principio a este protocolo. No más angioplastía a ciegas. Para decidir una estrategia para disminuir la extensión del infarto y pues disminuir las complicaciones y la mortalidad, que es pues, el sueño de todo cardiólogo intervencionista cuando nos enfrentamos a un paciente con infarto agudo del miocardio. Y las terapias individualizadas, pues definir, como mencioné antes, al inyectar distal, definir el diámetro del balón, con qué balón vamos a dilatar, si con un balón de menor diámetro, forma progresiva, o ver, y lo importante aquí es definir la longitud del balón. Y posteriormente, un protocolo que ya presentamos es usar balones largos hasta de 80 milímetros de longitud para que comprima el trombo y que las dilataciones sean prolongadas hasta por 20 minutos. Infusión de fármacos, bolos de fibrinolítico para disolver los trombos, implantes de stent, el stent adecuado, dilatar la estenosis distal. Cuando hicimos la angiografía distal, observamos que hasta un 25% hay obstrucciones distales, o la obstrucción era distal y todo hacia arriba de la obstrucción era trombo, y no estaba la estenosis donde estaba la obstrucción total que se veía en la angiografía. Entonces el balón distal pues comprime toda la longitud del trombo y a la vez la estenosis distal. Y cuando hacemos este tratamiento de un balón que sea mayor de la longitud del trombo que observamos y aún persiste carga de trombo, nosotros tenemos buenos resultados, claro, con un flujo TIM3
es colocar un microcatéter dentro de la coronaria e infundir fibrinolítico por 12 horas. Esta es nuestra técnica. Pueden ver el tamaño de trombo de una longitud mayor, y una longitud, la vamos a repetir, perdón, y cómo el impalón se va inflando distalmente y en la parte proximal, y lo dejamos por 20 minutos, y cómo tratar de evitar que se vayan los trombos hacia la periferia, y por 20 minutos tratar de que este trombo lo peguemos, lo adosemos a la pared, a la íntima, y de esa manera recuperar un flujo adecuado, que fueron nuestros mejores resultados esta terapéutica. Pues son cuáles las ventajas de este proyecto. Ya lo habíamos mencionado, y pues es disminuir las complicaciones. Los programas son pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST que tengan obstrucción total. La obstrucción total sigue siendo un reto para el cardiólogo intervencionista por la presencia de fenómeno no reflujo y todas las complicaciones que ya habíamos mencionado con anterioridad. Entonces, hacer una angiografía intracoronaria con el microcatéter y también hacer una angiografía simultánea con el catéter guía y con el microcatéter. Y eso es lo que nos permite definir con exactitud la longitud del trombo intracoronario, que repito, en estos hallazgos que obtuvimos es muy importante para la estrategia terapéutica y avanzar un balón de mayor longitud del tamaño del trombo y así evitar el fenómeno no reflujo y dar un tratamiento específico y valorar la microcirculación. Nuestros objetivos primarios ya los habíamos mencionado, pues es disminuir el fenómeno no reflujo. Nuestros pacientes, pues en este periodo, pacientes menores de 12 horas y en el servicio de cardiología intervencionista del Hospital Central Militar, pues donde surgió este protocolo de todos el equipo de cardiólogos intervencionistas. Criterios de inclusión, ya mencionamos, infarto agudo del miocardio con presencia de oclusión total. Tamaño de la muestra lo calculamos con esta fórmula y pues muchas otras fórmulas. Nosotros nos dio una población de 44 pacientes. Sin embargo, como verán adelante, en nuestro protocolo o nuestro trabajo incluimos 70 pacientes. Pues nosotros consideramos que con una estrategia específica para cada caso, pues vamos a disminuir las complicaciones que se presentan en la angioplastía primaria convencional y que el empleo de microcatéter nos orienta para hacer una estrategia específica. Son imágenes que tuvimos, es imposible pasar los muchos videos. Tenemos planeado en otra sesión pasar una sola sesión de casos, qué vamos encontrando y qué estrategia se aplica. Esas son solamente imágenes que para ejemplificar, por ejemplo, aquí pueden ver el tamaño de la placa aterotrombótica, que pues es de una longitud de más de 30 milímetros de longitud. Cuando hay estenosis distal, pueden ver esta arteria y había la oclusión, y adelante teníamos una estenosis importante. Trombos, como pueden ahí ver, pues había ya trombos en la circulación adelante de la oclusión total. Entonces, ¿qué hacemos cuando tratamos hallazgos? Pues lo que tratamos de hacer es infundir bolos de fibrinolítico antes de hacer la angioplastía de la oclusión total. Y en este esquema, lo que nos está ejemplificando, inyectamos con el microcatéter y pueden observar donde señala la flecha, pues que hay obstrucción, pues ya más distal. No podemos decir ahí de la microcirculación, pero ya de obstrucción distal. Avanzamos el microcatéter e infundimos bolos, lavamos propiamente con fibrinolítico para tratar de permeabilizar. Primero permeabilizamos estos trombos distales hacia la microcirculación para que cuando
realicemos la angioplastía con balón largo principalmente de la obstrucción total, pues si hay todavía microtrombos que se vayan a la microcirculación y encuentren permeabilidad, y esto nos evite la presencia del fenómeno no reflujo. Esto, como ya les habíamos mencionado, pues antes de que se ocurra totalmente, pues los trombos se van, ocurren la microcirculación, aumenta la resistencia, hay más estasis de la sangre y va ocluyendo y formando el trombo en la arteria coronaria. Longitud del trombo, nuevamente, pues vemos a la colocación del stent, pues cómo hay embolización de los trombos. Resultados, pues esto es lo que encontramos realmente. Se incluyeron 70 pacientes, la mayoría fueron hombres, promedio de edad, perdón, ahí faltó 57, más o menos 3 años. El principal factor de riesgo que encontramos fue la diabetes. Y los Kili-Kimball, un alto porcentaje, la mayoría de nuestros pacientes fueron clase Kili-Kimball 1, que eso fue pues muy importante y para nuestro protocolo. No fueron pacientes con choque cardiogénico, pacientes que como todos sabemos es más difícil de tratar y la presencia del fenómeno no reflujo pues está más presente. La arteria culpable fue la coronaria derecha. Esta coronaria derecha también observamos que la longitud del trombo fue su longitud mayor que en las otras arterias y que la coronaria derecha pues presentaba mayor carga de trombo. Pueden ver la longitud del trombo y hasta un 21%. El trombo mide más de 30 milímetros de longitud. Por eso es que cuando hacemos la angioplastía primaria convencional y dilatamos y vemos que no hay flujo y dilatamos más adelante y no hay flujo, pues lo que hacemos es que los trombos estamos haciendo que se fragmenten y se vayan a la microcirculación distal. Inyectamos fibrinolítico, lavamos, mil cosas hacemos y yo creo que todos nos hemos enfrentado a alguno de estos casos y la arteria coronaria no la logramos permeabilizar. ¿Por qué? Pues porque la longitud del trombo es muy grande, es mayor que el balón, entonces fragmenta y los trombos se van a la microcirculación. Encontramos la disección coronaria distal a la obstrucción total un 15%, la obstrucción de la microcirculación, como ustedes pueden ver, hasta un 41%. Ya había trombos en la parte distal o inyectábamos en la parte distal y no veíamos el blush miocárdico y nosotros nos guiamos en un protocolo que más adelante les pasaré, que se llama valorar el retorno venoso selectivo. O si inyectábamos en la descendente posterior, por ejemplo, y cuando la microcirculación está permeable, pues vemos el retorno venoso. Se ve muy claro ahí el retorno venoso. Pero inyectábamos y no veíamos ese retorno venoso, estábamos obligados con dosis mínimas de fibrinolítico a lanzar bolos y estar lavando para tratar de permeabilizar esa microcirculación. Y estenosis distal, como la imagen que les presenté, pues hasta un 25% estaba presente. Esto es algo de nuestra terapéutica. La mayoría de los pacientes se les implantó un stent medicado. Repito, se usó en la mayoría de los casos un balón largo, posteriormente un stent medicado, siempre y cuando la carga de trombos sea mínima. Si aún con la dilatación prolongada con balón largo persisten los trombos, hay que realizar una infusión de fibrinolítico, que cuando hicimos el protocolo no teníamos mucha experiencia en esto, y se hizo otro protocolo, y hoy por hoy pues es dejar fibrinolítico por 12 horas a 1 miligramo por hora, y vemos los resultados a las 48 horas muy satisfactorio, y ya no realizar más dilataciones y no
implantar estén en ese momento, porque en ese momento nos puede aparecer este fantasma llamado fenómeno no reflujo. Nosotros tuvimos con toda esa terapéutica un porcentaje de 18.6% de fenómeno no reflujo. No es tan bajo, pero nosotros en nuestro hospital teníamos un porcentaje muy elevado, 33% promedio de fenómeno no reflujo. Muy probablemente porque como el Hospital Central Militar es el hospital de referencia y nos mandan pacientes pues de las ciudades aledañas, Pachuca, Cuernavaca, Toluca, Irapuato, tardan en llegar más de 6 horas y probablemente esa sea una de las razones que nosotros teníamos un alto porcentaje del fenómeno no reflujo. Y como vemos, el balón largo que ya mencioné es lo que nos puede disminuir el fenómeno no reflujo. Predictores independientes, pues como vemos es la longitud del trombo, que ya les había mencionado, es muy importante. Y un factor protector es balón largo, dilataciones prolongadas y implantar el stent medicado. En este cuadro las características generales, ya mencionamos el número de pacientes, el sexo, la diabetes que fue el principal factor, el factor de riesgo para presentar el fenómeno no reflujo, y nuestros pacientes, el 50% tomaban aspirina. Quililiquimal, afortunadamente nuestros pacientes, el 95% estaban en quililiquimal 1. Pueden ver en esta tabla, la coronada derecha fue la más frecuente, la longitud del trombo, ¿sí? El porcentaje entre 20 y 30, más de 30 milímetros, ahí es el porcentaje que tuvimos, la estenosis, 25%, obstrucción de la microcirculación, 41-47%, disección, que ya había mencionado, y el diámetro de la arteria, pues la mayoría de nuestros pacientes fue un diámetro de 3 milímetros. En cuanto al tratamiento, pues el stent inmediato, ya mencionamos, fue un alto porcentaje. Stent diferido fue muy poco, y no stent. La aplicación de no stent, ustedes pueden ver ahí, pues es muy baja. Sin embargo, hoy por hoy, con lo que les menciono, que usamos el microcatéter intracoronario con infusión por 12 horas, hemos observado que la placa aterotrombótica, que se veía de una longitud de 20-30 milímetros de mercurio, pues observamos que prácticamente desaparece. Entonces la mayoría era trombo, y donde se veía la oclusión total, pues hemos visto que pacientes, incluso la placa es de un 20-30%, incluso no se implantó stent. Esos datos son muy interesantes. Entonces, ¿qué ocurre? Como no se sabía la longitud del trombo, o no tratábamos de investigar la longitud del trombo, implantábamos stents en trombo, stents en placas que no son significativas, y poníamos, yo creo que a todos nos ha ocurrido, 2 o 3 stents de 20 milímetros o menos, principalmente en la coronaria derecha. Tapizábamos un gran extremo de diámetro y longitud de la coronaria derecha, y en este estudio con infusión de fibronolítico pues no era necesario, y al colocar los stent, pues en ese momento nos hacía el fenómeno no reflujo, que yo creo que a todos nos ha ocurrido, que al colocar el stent primario ocurre el fenómeno no reflujo. El stent medicado, ya mencioné, es el que más se utilizó, y el uso de fibrinolítico lo utilizamos en un 30%, ya sea para tratar de permeabilizar la microcirculación, o cuando había trombos distales, o para la infusión de fibrinolítico, fenómeno el TIMI-3, pues afortunadamente en el 80% lo tuvimos, y repito, el fenómeno no reflujo tuvimos un 18.6% en nuestro estudio. Nuevamente, como vemos, la diabetes mellitus fue el principal factor de riesgo que tuvimos. Muchos pacientes estaban tomando porcentajes de estatinas, aspirina, infarto previo.
El tipo de infarto, el más frecuente, pues el inferior, nuevamente la coronaria derecha. Esto es, repito, la primera tabla es sin fenómeno no reflujo y la segunda es con fenómeno no reflujo. Entonces vemos que el infarto inferior pues, presentó en nuestro trabajo mayor porcentaje de la aparición de fenómeno no reflujo, así como la coronaria derecha nos presentó más porcentaje de fenómeno no reflujo. Y como pueden ver en la longitud del trombo, pues cuando el trombo es más de 30 milímetros, pues hoy, después de ese estudio, pues lo vemos ya prácticamente lógico, pues mayor longitud, mayor carga de trombo, pues la aparición del no reflujo es en un alto porcentaje. Sigue esta tabla. La primera, repito, es sin fenómeno no reflujo y la segunda columna es con fenómeno no reflujo. Y vemos en estenosis y en la obstrucción de la microvasculatura, realmente no hubo variaciones, pero recuerden, antes de abrir la obstrucción total, tratamos de permeabilizar la microcirculación y la estenosis. Si hay una estenosis distal, pues con el balón de 80 milímetros de longitud, tratamos de abarcar la estenosis y toda la longitud del trombo por 20 minutos para mejorar y el flujo y disminuir el fenómeno no reflujo. La estrategia, como habíamos mencionado, pues es el uso del balón largo, como ustedes pueden ver. Repito, la primera columna es sin fenómeno no reflujo y la segunda con la aparición de fenómeno no reflujo. Pues el balón largo nos ayudó en un alto porcentaje a no tener fenómeno no reflujo. El balón normal, pues podemos ver, hasta el 23% presentó fenómeno no reflujo. El estén inmediato que ya mencioné, un alto porcentaje, no presentó el fenómeno no reflujo. El estén inmediato está nuevamente, el 96% se implantó con buenos resultados y el estén medicado, pues en un alto porcentaje fue el que implantamos. Aquí vemos el fenómeno, el timitrero se presentó un alto porcentaje, no presentó fenómeno no reflujo. En nuestro protocolo el TIMI3 pues fue un alto porcentaje. Y bueno, en este cuadro de análisis multivariado pues vemos que, repito, por enésima ocasión, el trombo más de 30 milímetros pues es el que más hizo presencia de fenómeno no reflujo, y el balón largo con dilatación prolongada y estén realmente nos protegió para la presencia del fenómeno no reflujo. Pues como ya mencionamos, la oclusión total sigue siendo un desafío para el cardiólogo intervencionista. Vemos las complicaciones, nuestro porcentaje de fenómeno no reflujo y el que teníamos el historial de 33.3% de fenómeno no reflujo. Entonces lo que queremos hacer pues, es, vemos presencia de trombo distal, terapéutica específica, repito, es el uso de balón largo, infusión y bolos de fibrinolítico, la estenosis distales, pues el balón largo que abarque la estenosis y el trombo, la obstrucción de la microcirculación antes de dilatar la obstrucción total, bolos de fibrinolítico para tratar de permeabilizar la microcirculación y la longitud de la placa aterotrombótica, que es un hallazgo muy importante en nuestro protocolo, haciendo una geografía proximal con el catéter guía y una distal con el microcatéter. Estos son varios esquemas que les puse al microcatéter. Como podemos observar ahí, pues la oclusión total era en el tercio proximal de la coronaria derecha. Sin embargo, pues la placa estenótica estaba más distal. Bueno, en este caso hay una placa proximal y placa distal.
había realmente una placa distal agregada, pero la placa que creemos que ocasionó todo esto fue la placa proximal, y utilizando el balón largo, pues, dilatábamos las dos estenosis. Esto es muy interesante. ¿Qué pasaba cuando inyectábamos con el microcatéter? Pues observamos que un porcentaje elevado, 41%, pues ya tenía obstrucción de la microcirculación. Entonces, con el microcatéter infundíamos bolos de fibrinolítico y para tratar de permeabilizar la microcirculación. En un porcentaje 15% observamos disección distal a la oclusión total. Y este es un esquema muy burdo, perdón, pero podemos ver que inyectamos con el catéter guía la parte superior de verde y con el microcatéter la parte distal, y podemos definir perfectamente la longitud de la placa ateromatosa para hacer la estrategia del balón largo. Pero como ya observamos, la longitud mayor de 30 milímetros, un riesgo de fenómeno Lore-Flu, coronarias más de 3.5 milímetros de diámetro. Lo que hay que hacer son dilataciones prolongadas con balones largos, o la infusión de microcatéter, repito, de fibrinolítico por 12 horas. Realmente estos hallazgos no hay registrados en la literatura mundial. Creemos que son unos hallazgos muy importantes para tomar más experiencia, hacer un estudio multicéntrico y aumentar el número de pacientes para ir perfeccionando pues, esa técnica, que es una técnica innovadora, pero que como todas tiene que irse perfeccionando. Sus limitaciones, pues, es un solo centro, no hubo grupo control, utilizamos el historial de nuestro hospital, se valoró con TIMI y TMP, y no practicamos resonancia magnético-nuclear, que en ese momento pues, no contábamos con un especialista para la valoración de este estudio. Estas son las limitaciones que, repito, pues son muy, muy importantes, y hacer un estudio multicéntrico. Conclusiones: esta técnica individualizada demostró realmente disminuir el fenómeno Lore-Flu. Repito, la longitud de la placa es muy importante, y los tromos mayores, en una placa mayor de 30 milímetros, como tuvimos buenos resultados, es la dilatación prolongada con baleón e infusión de fibrinolítico con microcatéter intercoronario por 12 horas. Realmente esta técnica, pues, es, yo creo que muy importante, ya que la angioplastía convencional no ha logrado disminuir sus complicaciones, y creemos que con esta técnica, que vaya tomando mayor experiencia, pues puede dar mejores resultados y sirve de base para un estudio multicéntrico. Este es un pequeño video, que es la imagen para que en un paciente que tenía un infarto agudo del miocardio, un infarto agudo del miocardio con oclusión total, podemos observar cómo se ve nomás ahorita que avance el video, que está un poco con dificultad técnica, para que puedan ver cómo se cruza la guía. Posteriormente se hace la angiografía distal y proximal. Ahí está la guía, está el microcatéter, como estamos inyectando distal y proximal, y podemos repetir y podemos ver la longitud de la placa ateromatosa, que es ahí proximal a la descendente anterior. Aquí es donde está la obstrucción total. Podemos ver ahí el muñón, cómo se cursó con el microcatéter y se hizo una angiografía distal y proximal. Y por último, pues esta técnica la registramos en el Registro Público de Derecho del Autor, llenamos todos los requisitos y bueno, registramos esta técnica que pues creemos que en un futuro puede ser de utilidad para nuestros pacientes y disminuir el riesgo, el tiempo, el costo del cardiólogo intervencionista para
que no se presente el fenómeno no reflujo. Pues eso es todo por su atención. Muchas gracias. Doctor Leonard, muchas gracias por su participación, le agradecemos mucho. Vamos a Gracias. iniciar la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Sí. Sí, veo una pregunta en mi pantalla. Sí, tenemos una, doctor. Buenos días. Excelente ponencia. En base a su experiencia, ¿realizó tratamiento en puentes de trombosis? No, no tenemos experiencia realmente en puentes, que yo creo que sería muy importante aplicar esta técnica porque los puentes, pues, sabemos, desafenan, la arteria es de mayor diámetro, la pared es más delgada, hay menos resistencia al balón, y cada que hacemos una equiplastía en puentes con trombos, pues, todos sabemos, se emboliza una gran cantidad. Es una buena idea, nunca lo hemos aplicado, pero es una buena idea para aplicarlo en puentes de vena, en puentes fémoro, para las arterias coronarias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Juan Borbón. Excelente plática, felicidades, doctor. Me gustaría saber qué papel jugaría el stent con tecnología de micromalla MGuard Prime en el infarto agudo. Sí, yo creo que es una muy buena opción, perdón, siempre se me olvida nosotros en el Hospital Central Militar, hace unos 5 años adquirimos una experiencia muy amplia con respecto de estos stent. Cuando la arteria es de 3 milímetros tuvimos excelentes resultados, en arterias de 3,5 milímetros yo creo que la carga del trombo era mayor, ahí tuvimos algún porcentaje de fenómeno no reflujo, y realmente hoy por hoy con este protocolo no lo hicimos porque tuvimos un poco dificultad en el abasto de ellos, pero yo creo que hoy por hoy que sabemos la longitud del trombo, sería una muy buena alternativa colocar este stent en cuando queda todavía trombo, porque a veces hacemos la técnica y nos queda trombo. En ese momento aplicar este stent yo creo que sería de mucha utilidad. Muchas gracias, doctor. Sí, muy buena opción para este tipo de lesiones trombóticas. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, doctor. Nos preguntan si el tener el balón coronario inflado por 20 minutos no lesiona la arteria o el músculo cardíaco. Sí, eso hubo mucha controversia en nuestro grupo de cardiólogos intervencionistas. La primera opinión fue que si el balón estaba más largo del trombo y estaba en la coronaria sana, íbamos a lesionar la íntima, iba a aumentar la restenosis en esos lugares. No, estudiamos estos pacientes a los 6 meses y ninguno tuvo estenosis donde dilatamos con el balón largo, repito, en la arteria sana. En la adventicia sana no tuvimos ningún problema, les dimos estatinas y no hubo ningún problema. Y recordemos que la oclusión está total. Entonces el paciente lleva varias horas con la oclusión total. Al ocluir 20 minutos más y evitarnos la presencia del fenómeno no reflujo, vimos que había mejores resultados, porque por la premura de abrir una obstrucción total, cruzando la guía, haciendo una insuflación corta, rápida, con un balón corto, pues la presencia del fenómeno no reflujo es muy elevada. Los estudios con resonancia magnético-nuclear, hasta el 70% de los casos que se hace angioplastia primaria, que creemos los cardiólogos intervencionistas, que salvamos músculo, que hicimos gran mejoría en el tratamiento de la angioplastia primaria, pues encontramos los resultados que no había obstrucción de la microcirculación. Entonces valoramos esos dos puntos y creemos que 15 a 20 minutos que nos tardemos con el balón inflado nos evita a veces estar 3 horas en la sala o 2 con la presencia del fenómeno no reflujo, aspirando, inyectando fibrinolítico, aumentando sangrado. Bueno, es una verdadera pesadilla el fenómeno no reflujo. ¿Qué hacemos la mayoría? Tal fenómeno no reflujo, mejora un poco el flujo, le dejamos 2B3A, lo subimos a coronarios
A los 2 días la arteria está permeable, pero el músculo está muerto. Esa es la realidad. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos hacen. En una oclusión total crónica, ¿qué angulación a la guía coronaria usted sugiere darle, doctor? Es muy complicado porque una oclusión crónica, como sabemos, hay que pasar microcanales y hay una variedad muy importante hoy por hoy de guías especiales para tratar de cruzar la oclusión total. La angulación es muy difícil, eso es cada caso en particular, donde esté la oclusión total, si está angulada, si está en bifurcación, si es la descendente anterior, si emerge una rama proximal, si es la corona, son muchos factores para decidir y eso es elección de cada cardiólogo intervencionista. Lo que sí recomiendo es pues usar un microcatéter como lo hacemos nosotros, aproximarlo hasta la obstrucción total y a través del avanzar la guía y cruzar un microcatéter para inyectar distalmente y saber dónde estamos, si en la verdadera luz o si estamos en la íntima o si no cruzamos adecuadamente. Pero sí eso es de cada cardiólogo intervencionista en el momento de realizar el procedimiento. Me parece que son todas las preguntas hasta ahorita, doctor. No sé si gusta usted agregar algún mensaje. Pues que esta técnica que realmente puede dar frutos, hacer un estudio multicéntrico en los principales hospitales de México para realmente valorar su utilidad, ya que nosotros creemos que podemos disminuir las complicaciones de la angioplastía primaria convencional y como último que tenemos que hacer cosas distintas para tener resultados diferentes. Si hacemos la angioplastía como es la convencional, como se hace en la mayoría de las partes del mundo, de la misma rutina, tendremos los mismos resultados y la presencia del fenómeno no reflujo. El mensaje es, cada caso se tiene que tratar en forma específica y evitarse complicaciones, gastos y complicaciones a largo plazo. Eso es todo. Muy bien, doctor Leonard, muchas gracias. Como siempre, es un gusto tenerlo como ponente en Universidad Levet. Damos nuestra total gratitud y admiración hacia su trabajo y sin más, damos por terminada esta sesión. Agradecemos a todos su asistencia y que todos tengan una excelente tarde. Hasta luego.